Primero que nada, voy a hacer una pequeña introducción, como siempre, sobre un par de cuestiones importantes a tener en cuenta. El día de hoy lo que vamos a hablar es específicamente sobre lo que se llama liquidez de mercado a través de volumen profile. Vamos a ver cómo lo combinamos con el análisis fundamental. Vamos a repasar también cuáles fueron las operaciones de esta semana, las operaciones que hicimos gracias a esta estrategia. Y vamos a ver cómo se fue resolviendo todo esta semana, cómo se fue moviendo el mercado y cuáles son las perspectivas de acá en adelante para la próxima semana en el mercado. ¿Ok? Primero que nada, antes de eso, voy a hacer una breve introducción. Mi nombre es Matías, soy un trader rentable ya hace aproximadamente 6 7 años. Actualmente manejo un par de cuentas de fondeo, pero principalmente me estoy dedicando mucho a lo que es el tema de Darwinex y auditar cuentas en Darwinex, ¿sí? Me estoy dedicando a eso, pero hasta hace poquito teníamos varias cuentas fondeadas en MyForex Funds, solamente que cuando MyForex Funds se fue, lamentablemente nos quedamos sin esas cuentas. Pero bueno, no pasa nada, seguimos con un gran capital y a seguir apalancándonos. Operamos en vivo todos los días de manera 100% gratuita desde principios del 2023 y empecé a hacer estas operativas en vivo principalmente porque a día de hoy en el mundo del trading está lleno de vendehumos, ¿sí? Está llenísimo de personas que te dicen cosas que no son reales. Te venden perspectivas, te venden un sueño, te venden cosas que realmente son muy difíciles de lograr. Entonces, el objetivo con estas operativas en vivo es para que ustedes tomen un poco de dimensión de lo que realmente se puede lograr en el trading. Es muchísimo. A ver, en el trading se puede lograr una cantidad enorme de dinero, pero el problema está en que esa cantidad enorme de dinero la genera nada más el 1% de las personas o menos. Entonces, hay que tener bien las perspectivas sobre el suelo, entender bien cuáles son las expectativas que podemos tener frente al trading y en base a eso eh, crear un plan para tener buenos resultados a largo plazo. Siempre lo repito, el trading es una cuestión de mantenerse en la carrera, ¿sí? Es una cuestión de ir poco a poco ganando cada vez más y de forma exponencial durante un par de años vas a ver los resultados. Hay gente que los ve en 5 meses, 6 meses, en un mes también mucha gente, pero obviamente son la excepción, no es lo normal. Y entonces empecé a hacer estas operativas en vivo porque a día de hoy hay muchísimas personas que te enseñan a hacer trading, pero muy pocas que operan en vivo. Nosotros operamos en vivo, gratis, les enseño mi estrategia gratis también y en vivo. Y esto tiene que ver porque quiero que realmente se lleven una buena experiencia y entiendan lo que se puede hacer cuando uno es rentable en el trading, ¿sí? Además, también el operar en vivo, y es algo que dice la mayoría de vendehumos, con lo cual yo estoy totalmente en contra, y es que la mayoría de vendehumos te dicen, no, yo no opero en vivo porque me pongo nervioso. Yo no opero en vivo porque tengo un peor, opero peor de lo normal. Cuando en realidad es totalmente al revés, ¿sí? Cuando vos operás en vivo, ok, al principio te puede dar un poco de nervios, al principio, pero a medida que vos tenés una estrategia segura y confiable, lo que hace operar en vivo es que la gente te vigile y cuando vos te vigilan, ¿sí? Dejas de cometer errores de gestión, dejas de cometer errores de psicología, dejas de cometer errores en la práctica, porque la gente te está mirando. Entonces, como la gente es como una accountability partner, es como alguien que registra tu progreso y eso hace que mejores. No sé si les pasaba en la escuela, capaz, y esto es un ejemplo que siempre pongo, cuando tenían que estudiar para rendir en algún examen y no se podían concentrar, pero venía un amigo o un familiar o su maestro y se ponía al lado suyo, vigilándolos nada más de que hagan lo que tienen que hacer, y ustedes se podían concentrar, ustedes podían hacer las tareas, les empezaban a salir los ejercicios, y eso es el poder del accountability partner, ¿ok? Es el poder que tiene alguien que los vigila, alguien que los controla, alguien que les hace un seguimiento. Y yo empecé a operar en vivo porque la verdad es que operar en vivo a mí me mejoró mucho mi operativa, ¿sí? A día de hoy, o sea, yo creo que considero que tengo una de las mejores operativas que he tenido durante estos 6 7 años y eso es un poco porque sé que hay gente que me está mirando y el hacer y que la gente te esté mirando hace que vos no cometas errores que capaz cuando nadie te ve, vos cometés. Cuando nadie te ve, haces cosas que no tenés que hacer y cometes errores que no debes tener. Entonces, por esto es que empecé a hacer estas operativas en vivo para un poco espantar a los vendehumos y por el otro lado,
porque realmente mejora muchísimo el rendimiento. ¿Sí? Eh, Mi objetivo principal con las operativas en vivo es eso, cortar un poco con la industria súper vendehumo. Y durante todo este tiempo, la mayoría de traders, ¿qué les vende? Que cuando ustedes se van a poner a analizar el mercado, buscar videos sobre trading en YouTube, ¿qué tipo de videos ven? ¿Qué tipos de videos ven cuando entran a YouTube? Estrategias de indicadores, estrategias de análisis del precio, ¿sí? Estrategias de smart money, de trading institucional, análisis de lo que ya pasó, lead también. El típico trader que vende el Lambo, ¿no? A ver, no les voy a mentir, yo conozco un par de traders en persona que sí tienen un Lambo, pero tampoco están vendiendo cursos, ¿me explico? Eh, Tal cual, la mejor estrategia que nunca falla. Bueno, eh, y a decir verdad, cuando uno se pone a analizar lo que usan los institucionales, se dan cuenta que los institucionales no usan nada de eso. ¿Qué usan los institucionales? ¿Y a quiénes llamamos institucionales? Básicamente a los bancos. Los bancos son los grandes institucionales. Pero si se ponen a buscar qué tipo de traders, o sea, cuando ustedes quieren ingresar a un banco o una firma, realmente quieren estar del lado desde adentro, ¿qué les piden para poder trabajar ahí? Principalmente te piden que seas economista o programador. Esto nos lleva a la conclusión, obviamente después de haber hecho muchas investigaciones, que yo me puse a contactar con muchos bancos, me puse a ver cuáles eran los requerimientos para trabajar ahí, en los diferentes puestos dentro de análisis financieros, dentro de las prop firms, dentro de varias secciones. Y es cierto que hay algunos que simplemente te piden un track record y que sea rentable, pero la mayoría de los profesionales como JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, te piden que seas un profesional graduado de una carrera. Y si sos de Harvard, mucho mejor. ¿Me entienden? Ellos son los bancos, tienen los mayores recursos del mundo. ¿Ustedes piensan que van a contratar a un pepito random que lo ven por ahí, que hace trading y que gana bastante plata y que tiene mucha efectividad? No, no van a contratar a eso. Van a contratar a los mejores profesionales de la industria. Y punto, ¿ok? Van a tener las mejores mentes con la mejor cantidad de plata, con los mejores recursos, con acceso a información institucional, ¿ok? Ustedes tienen que entender algo. ¿El mercado qué es? El mercado es oferta y demanda. ¿Sí o no? Sí, John, puedes compartir el live tranquilamente. El mercado es oferta y demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oferta? La oferta es toda la gente que vende, ¿sí? La oferta es la gente que vende y la demanda es la gente que compra. Pero ahora les pregunto, y acá viene el punto clave, es ¿por qué la gente vende? ¿Por qué los vendedores quieren vender? ¿Y por qué los compradores quieren comprar? Si ustedes tienen este gráfico, acá por ejemplo, ¿quién compraría o quién vendería? Algunos me dirían, no, yo voy a comprar porque estoy en una zona de soporte, el precio acaba de romper, acaba de reingresar y me voy para arriba. Otros me dirían, no, el precio viene una bajada fuerte, acá está lateralizando y voy a vender. Y otros quieren comprar acá, ¿no? Entonces, o sea, siempre van a encontrar un porqué solamente con el análisis técnico, un porqué la gente vende o la gente compra. Pero la verdad es que el por qué la gente compra y vende va mucho más allá de los gráficos. La gente que vende es porque tiene una información que le dice que tiene que vender y la gente que compra es porque tiene una información que le dice que va a comprar. Entonces, en resumen, el mercado en realidad no es más que información y gente operando a partir de esta información. Entonces, mientras mejor información tenés, mejor van a ser tus operaciones.
Si vos a día de hoy no estás ganando por el trading, puede ser que en gran parte sea porque no tenés la disciplina, porque no tenés una estrategia que sea objetiva, no tenés simpleza en tu estrategia. Pero también puede ser porque no tenés información sobre cómo realmente se mueve el mercado. ¿Ok? No tenés realmente la información sobre cómo se mueve el mercado. Entonces, para tener la información, lo que hay que entender, y es lo que yo entendí después de hacer muchas investigaciones sobre estas cuestiones, es que las dos cuestiones principales que dominan en los bancos institucionales, y no los bancos, no quiero decir, no quiero parecer el típico vende humo que habla de las institucionales como tal, pero sino de los bancos, ¿sí? Los bancos de la gente profesional que te pide título para trabajar ahí terminan por analizar dos tipos de departamento. Tenemos al departamento de análisis fundamental y tenemos, que acá están un grupo de economistas profesionales, y por el otro tenemos a las personas de análisis cuantitativo, que son matemáticos, físicos, programadores. Análisis cuantitativo y análisis fundamental. En ningún momento vamos a tener a un analista técnico. Y si tenemos algún analista técnico, es de cada 10 que hay de análisis fundamental y de cada 10 que hay de análisis cuantitativo, capaz hay dos o tres técnicos, ¿sí? Eh, y además, estos dos o tres técnicos que hay de análisis técnico son también profesionales, que suelen ser profesionales de computación dedicados al análisis técnico o de análisis fundamental, economistas dedicados a la econometría. ¿Ok? Entonces, fíjense que al final de cuentas, el análisis técnico se lo dejan para los traders retails, para las personas de a pie, para las personas de a común, porque principalmente las instituciones buscan estos tipos de analistas. ¿Sí? Ahora, o sea, quiero que lo tengan bien presente a esto. Cuando ustedes estudian la oferta y la demanda a través del análisis fundamental, ¿sí? Básicamente lo que están intentando hacer el análisis fundamental es medir lo que se llama la oferta o demanda monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los mercados a medio plazo van a tender a subir si en el sistema financiero hay más dinero. Y para que haya más dinero en el sistema financiero, el Banco Central tiene que imprimir, tiene que tener bajas tasas de interés, es decir, que tiene que haber mucho crédito en la economía, tiene que haber pocos impagos y tienen que estar en una fase de expansión económica. Y todas estas cuestiones que determinan la oferta monetaria, que la gente tenga dinero. O sea, a ver, uno compra, y esto también lo quiero aclarar, uno compra cosas cuando tiene dinero, ¿sí o no? Vos comprás algo, vos te comprás el iPhone nuevo, por ejemplo, cuando tenés dinero, ¿sí o no? Vos te comprás la mejor ropa, la mejor comida, cuando te sobra. Entonces, en el mercado financiero pasa lo mismo. La gente compra en una tendencia a medio plazo cuando le sobra el dinero. Y nosotros podemos saber muy bien cuándo le sobra dinero a la gente. ¿Cuándo le sobra dinero? Cuando tenemos tasas de interés bajas, cuando tenemos inflación, cuando tenemos crédito en la economía, cuando tenemos una base monetaria alta, cuando tenemos reservas de valor, ahí la gente tiene dinero. Entonces, eso se puede analizar a través del análisis fundamental y te va a dar una tendencia casi infalible. Cuando vos analizás estas cuestiones, es relativamente sencillo predecir al mercado al medio plazo. Después viene todo un análisis posterior que se hace al corto plazo, ¿sí? Porque vos podés analizar la tendencia medio, que es a través de la oferta y demanda monetaria general que hay en el mercado, en el sistema, y después al corto plazo suele ocurrir otra cosa, ¿sí? A día de hoy tenemos más oferta monetaria que demanda monetaria. Es por eso que podemos ver a los mercados en gráficos de 4 horas caer. Porque a día de hoy, ¿sí? Lo que es 26 de septiembre, con tasas de interés no, 22 de septiembre, disculpen, con tasas de interés altas, ¿sí? Con tasas de interés altas, con muchos impagos, con la base monetaria cayendo, va a generar esa tendencia y esta tendencia va a perdurar, yo creo, hasta bastante tiempo más, bastante tiempo más.
hasta que sea el 2024 más o menos, vamos a continuar viendo esa tendencia bajista. En todo caso, capaz vemos algunos retrocesos para continuar esa tendencia bajista, por lo menos al medio plazo. Y esto gracias a qué lo sabemos, gracias a entender cómo se encuentra la economía, gracias a entender si la gente tiene plata o no la tiene, porque los mercados suben nada más por demanda. ¿Se entiende? Y las instituciones hacen lo mismo. Solamente que los retails, la gente de a pie, no sabe nada de economía, o poco, o muy poco, ¿sí? O muy poco. ¿Se va entendiendo por qué esto es tan importante? ¿El análisis fundamental es tan importante para el precio? ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen el hilo? ¿Lo habían pensado alguna vez así? Me siguen el hilo bien, perfecto. O sea, es realmente muy importante la oferta y la demanda a nivel monetario general económico. Ahora, también por el otro lado, ustedes tienen que entender lo siguiente. Para ustedes entender por qué la gente compra y vende, ustedes tienen que entender cuáles son los participantes del mercado. ¿Quiénes participan en el mercado? Nosotros tenemos a los gobiernos como participante con más dinero, tenemos a a las multinacionales, a las empresas multinacionales millonarias, tenemos a los bancos, a los fondos de inversión y a los retails. ¿Sí? A los retails. ¿Quiénes son los retails? Nosotros. Entonces, fíjense cuál es el- el- la jerarquía que domina en el mercado. Número uno, gobierno. El gobierno es el que principalmente compra y mueve el mercado. Número dos, las multinacionales, las empresas, las acciones mueven al mercado tanto de índices, divisas, todas las acciones. Todo depende lo que ocurra con los sectores de la economía. No sé si recuerdan la crisis del 2008. ¿Saben por qué se dio la crisis del 2008? Por la vivienda. ¿Pero por qué la vivienda? En realidad, mm, se dio por un sector, porque una multinacional se había sobreapalancado, había generado mucho crédito. Estos créditos generaron impagos en el futuro. Generaron CFDs apalancadas, impagos, bueno, no importa. Generaron mucho apalancamiento en el mercado. Y ese apalancamiento, ese crédito, en el futuro se tenía que pagar. Cuando ustedes sacan crédito, Cuando ustedes sacan crédito, en algún momento lo tienen que pagar. Entonces, hoy tienen más dinero, pero en el futuro, cuando lo paguen, van a tener menos dinero, ¿sí? Entonces, cuando tienen menos dinero, tienen menos poder de compra. Como tienen menos poder de compra, las cosas caen, porque hay menos demanda y hay más oferta porque la gente quiere vender. ¿Y por qué quiere vender? Porque no le alcanza para pagar. ¿Se entiende? Entonces, eso ocurrió gracias a las multinacionales, gracias a las empresas números uno en el mundo que sobreapalancaron a una industria de las más importantes en el mundo, que es la vivienda estadounidense. Es una de las industrias que más dinero genera en el año, en todo el mundo, ¿sí? Después tenemos a los bancos, que permiten ese apalancamiento, que permiten ese encaje, que permiten y muchas veces ni siquiera tener reservas para prestar dinero y crear dinero de la nada. Y por el otro lado tenemos a los fondos de inversión que especulan con todo esto y a nosotros los retails. Entonces, quiero que entiendan cuál es el entramado. Si ustedes realmente quieren entender al mercado, más allá de crear un sistema bueno, ¿no? Porque, a ver, una estrategia es muy diferente a entender el mercado. Lo que estoy intentando enseñarles acá es cómo entender al mercado, cómo funciona el mercado. Eso es lo que estamos haciendo en esta clase. ¿Sí? Entonces, para entender esto, una vez que entendemos
¿Por qué el análisis fundamental es tan importante? Es importante ahora entender la liquidez de mercado. Recuerden algo, y lo que yo les dije al principio de la clase, solamente el menos del 1% de los traders gana dinero en el mercado. ¿Por qué menos del 1%? Bueno, acá hay muchas cuestiones. Acá tenemos la cuestión de la disciplina, por disciplina, tenemos una cuestión emocional, tenemos que sus estrategias son malas porque no son objetivas, no son simples, no son efectivas, porque no entienden cómo funciona el mercado y tienen estrategias sin sentido, ¿sí? Estrategias sin sentido, estrategias que no sirven para nada. Entonces, hay muchas cuestiones por las cuales las personas no son rentables en el trading. Pero lo importante es que no lo son. La mayoría no lo son. La mayoría pierde dinero en el mercado. Entonces, entendiendo esto, hay que entender que cuando alguien compra, imagínense, no sé si tenían estos conceptos, pero cuando alguien compra, tiene que poner un límite de pérdida por lo general. Por lo general se pone un stop loss, ¿no? Se pone un stop loss en este punto, por ejemplo. Y el mercado se mueve, la gente compra, se pone un stop loss ahí. Pero después ellos tienen, no sé, un target, una toma de ganancias en este punto. Y el precio, antes de llegar a su toma de ganancias, se da vuelta. Y después capaz va. ¿Por qué? Porque el precio, o sea, estas operaciones de stop loss, si vos compraste acá, tu stop loss es tu venta. Es una venta más barata. ¿Sí? Es una venta que lo estás vendiendo más barato. Entonces, si una institución ve que hay gente que está vendiendo sus posiciones más baratas, ¿ustedes piensan que no las va a comprar? Es obvio que las va a comprar, porque saben que le están vendiendo más barato. Están poniendo un stop loss donde están vendiendo sus posiciones más baratas. Y esto lo hace todo el mundo. Todo el mundo pone su stop loss, porque es lo que te dicen, ¿sí? Te dicen en el trading. Y está bien, hay que poner tu stop loss, pero no lo pongas donde lo ponen todos. Poné tu stop loss después de que todos pongan su stop loss. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir esto? El stop loss donde la gente pone su stop loss, es lo que se llama liquidez de mercado. ¿Sí? Anótenlo, liquidez de mercado. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas posiciones más baratas. ¿Sí? Entonces se llama liquidez. Es donde se encuentran la mayoría de posiciones en el mercado. Entonces, nosotros podemos analizar esta liquidez en el mercado gracias a una herramienta llamado volumen profile, ¿sí? Perfil con rango fijo. O también lo podemos analizar a través de lo que se llama trading de segunda capa o order flow. Hay muchas formas de analizar esto, ¿sí? Una de las más simples y de las que más me gusta a mí es el volumen profile. Porque el volumen profile simplifica muchísimo esto. El volumen profile simplemente es una herramienta que nos dice dónde ocurrieron la mayoría de operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo trazo el volumen profile, les voy a mostrar la operación que hicimos hoy. ¿Sí? Si yo trazo el volumen profile desde este punto hasta este punto, me están diciendo que en la zona roja, donde está la zona roja, es donde se hizo la mayor cantidad de transacciones. ¿Sí? Y el segundo nodo más importante de donde se hicieron la mayor cantidad de transacciones es en este punto, la segunda línea, ¿sí? Inferior. Entonces, durante todo este impulso, la mayor cantidad de transacciones se hizo en esta zona y la segunda mayor cantidad de transacciones se hizo en esta zona. Entonces, la primer cantidad de transacciones es donde la mayoría de personas abrieron sus posiciones. La mayoría de las personas abrieron sus posiciones cuando el precio rompió la resistencia. Y como el precio rompió esta resistencia, todo el mundo pensaba que el precio iba a ir hacia arriba. Acá, en esa zona, la mayoría de personas abrieron sus posiciones. Y la mayoría de personas está colocando sus stop loss en esta zona de liquidez. ¿Por qué lo sabemos? Porque es el segundo nodo de más operaciones. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio simplemente hace algo muy simple, fácil y eficaz. Es ir a buscar a donde la mayoría colocó sus stop loss y después continuar la tendencia. Y esto lo va a hacer constantemente. Busca donde se encuentra la liquidez y una vez
que encuentra dónde está la liquidez, ¿sí? Una vez que encuentra dónde está la liquidez, va hacia el siguiente nodo a sacar la siguiente la liquidez. ¿Dónde está la siguiente liquidez? Por arriba de la resistencia. Porque ahí es donde la mayoría que entró en venta tiene sus stop loss. Entonces el precio va a buscar esa zona, ¿sí? Y las liquida. Nuevamente, durante todo este recorrido bajista, vamos a identificar dónde se encontraban la mayor cantidad de posiciones. La mayor cantidad de posiciones se encontraba en este punto. El precio liquida ese punto y apenas liquida, hace un retroceso, ¿sí? Y esto ocurre siempre. Siempre, chicos, siempre ocurre esto. Por eso mi estrategia es tan efectiva, porque busco y uso los principios de cómo funciona el mercado. Yo solamente sé dos cosas, que la mayoría de traders profesionales hace análisis fundamental y análisis cuantitativo, que es análisis a través de algoritmos y demás, que ya vamos a ver sobre inteligencia artificial. Acá es donde viene toda inteligencia artificial y por qué nosotros estamos trabajando mucho últimamente y desarrollando nuestra propia inteligencia artificial para operar en el mercado. La venimos desarrollando hace un par de meses. Y por el otro lado, utiliza análisis fundamental. ¿Se va entendiendo la clase? ¿Se va entendiendo la clase? ¿Qué les parece? ¿Les está gustando? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Así continuamos con la explicación. Entonces, vamos a hacer un repaso. A ver, lo que más me interesa a mí, que ustedes sepan, es que piensen y que no se guíen de la mano de nadie. Yo estoy en constante expansión y yo sé que en algún momento voy a encontrar el real santo grial del trading porque mi obsesión está en encontrarlo, ¿ok? Y encontrar esa operativa casi perfecta, no perfecta, obvio, porque siempre hay probabilidades y siempre hay otra gente y hay otros factores que nunca vas a poder ver del todo, pero sí es importante tener la mayor cantidad de información posible. Entonces, tienen que pensar, ¿cómo yo desarrollé todo este sistema? Pensando. Yo lo único que tuve que entender para hacer esto es entender quiénes eran los participantes. Una vez que entendí quiénes eran los participantes del mercado, entendí por qué compraban y por qué vendían. Por qué compraban y cuáles eran sus tomas de decisiones. Por qué compran y por qué venden. ¿Sí? ¿Por qué compran y por qué venden? Y una vez que entendí esto, entendí cuáles eran sus tomas de decisiones. ¿Cuál era la toma de decisiones? Saber la tendencia general gracias al análisis fundamental, saber dónde está la liquidez del mercado, porque saben que la mayoría pierde dinero. Y hay algo que hay que entender también, ¿por qué esto tiene sentido? ¿Por qué la gente, o sea, por qué van a manipular casi siempre? Esto es algo que tiene mucho sentido, porque miren, piensen lo siguiente. Si acá estamos en una tendencia, ¿no? Y acá hay un institucional, sale una noticia y el institucional se quiere meter porque la noticia salió positiva para el mercado. Ustedes piensan, si ellos quieren comprar de golpe, ¿sí? El precio empieza a subir, porque todo el mundo ve lo mismo, todo el tiempo, todo el mundo ve la subida, ¿sí? Que les parece súper obvia, porque dicen, mira, la noticia salió positiva, vamos a comprar. Todos los retails compran porque la noticia salió positiva. Entonces, ¿qué dicen los institucionales? Ok, todo el mundo está comprando, todo el mundo está metiendo su stop loss, su límite de pérdida más barato. Entonces, ¿qué voy a hacer? A propósito, voy a manipular el mercado para ir a buscar sus stop loss, para confundirlos, porque la noticia salió positiva, el precio subió levemente y bajó. Los confundo a todos. Y una vez que confundo a todos, una vez que tomé la liquidez porque hay órdenes de compra más abajo, yo no me voy a poner a comprar acá arriba si soy un institucional. Yo quiero comprar abajo si soy un institucional. Tengo mucho capital para comprar. Y si compro acá arriba, todo mi capital, el precio se me va a disparar por cuestiones de que no hay la suficiente oferta en ese punto para mis compras. Entonces, como no hay suficiente oferta, el precio va a subir de golpe. Lo que a mí me interesa es tener la suficiente cantidad de oferta para poder comprar la mayor cantidad de acciones, de divisas, de lo que sea posible. Entonces voy a manipular donde están las stop loss de la mayoría, donde están las ventas más baratas de la mayoría de personas. Y una vez que logre manipular esas ventas más baratas, yo compre más barato, ahí sí me voy a posicionar para ir a favor de la noticia.
¿Se entiende la lógica? Por eso también vemos muchas veces en los retrocesos, cuando el precio hace ese zigzag, ¿sí? Es porque muchas veces el precio todavía no ha logrado sacar la liquidez y la liquidez estaba más abajo. Entonces hace ese zigzag para sacar la liquidez y una vez que la saca, sube. Y hay veces que la liquidez está arriba y no hace falta hacer ese zigzag y sube de una. Por eso las diferencias. Entonces, vamos a ver un ejemplo de hoy, que es lo que me interesa. O sea, no me interesa dejarles con la teoría nada más, me interesa mostrarles la realidad. Hoy salió una noticia. Hoy salió una noticia, salió a las, ¿qué hora fue? Si no recuerdo mal, fue a las 10:40, 10:45, ¿no? A ver, vamos a ver. Hoy salió una noticia que fue negativa, fue una noticia negativa. Vamos a Investing, ¿sí? Una noticia negativa para lo que fueron los índices. Acá. El PMI, S&P Global Service PMI, ¿sí? Y esto haya salido negativo, es negativo para los índices. Muchos dicen es negativo para el dólar. Bueno, acá hay que saber interpretar las noticias. Porque hay veces que la noticia sale negativa, es negativa para el dólar y positiva para los índices. Hay veces que esto sale negativo y es negativo para el dólar, pero negativo también para los índices, ¿sí? Esto va a depender del tipo de noticia. Esto ya va a depender de otras cosas acá. No la quiero complicar tanto para que no se les haga mucho quilombo la mente. Esto ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Pero el día de hoy salió negativa y esto salió a las 10:45 AM Argentina. Entonces, si vamos acá a las 10:45 AM, 10:45 acá en este punto, el precio no hizo nada. El precio al principio cayó. ¿Pero por qué no hizo nada? Porque a la misma hora salieron dos noticias. Una salió positiva, la otra salió negativa. Cuando esto ocurre, cuando salen dos noticias a la vez, una positiva y una negativa, deja confundido al mercado. El mercado se confunde, el mercado lateraliza, y es lo que les dije hoy, el mercado no sabe cómo interpretar eso. Manipula hacia el primer lado, que supuestamente al principio era bajista esta noticia, que realmente es bajista. Pero cuando todo el mundo ya se dio cuenta que era bajista y empezaron a apostar a la baja, en este punto, ¿qué dijeron los institucionales? Yo no te voy a dejar irte a la baja. Yo hoy les dije que esa noticia era bajista para el BES 30. Se los dije hoy en el Zoom, no sé si recuerdan. Pero ¿qué hizo el mercado? Subió, subió. ¿Por qué subió? Porque a propósito, subió a propósito para qué? Para manipular lo que fue el máximo anterior. Y una vez que te manipula el máximo anterior y toda la gente que estaba vendiendo, imagínense, ustedes venden en este punto y ponen un límite de pérdida por acá arriba porque es su punto de compra, ¿no? O sea, es una orden de compra. Entonces ustedes están comprando caro. Entonces ellos les pueden vender caro porque ustedes están comprando caro con sus stop loss ahí. El precio te va a ir a tocar el stop loss, va a distribuir, va a generar una lateralidad para vender poco a poco. En los puntos altos van vendiendo poco a poco. Y una vez que venden poco a poco, ahí el precio cae, ¿sí? Y en el Nasdaq se vio mucho mejor reflejada la caída. En el Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq un minuto, en el Nasdaq ocurrió eso de una forma mucho más obvia, ¿sí? 10:45, el precio sube al principio, te distribuye y después te cae a favor de la noticia. Y esto pasa siempre, esto siempre es así, siempre. Ahora, el día de hoy nosotros ¿qué hicimos? Nosotros operamos al alza. ¿Por qué? Porque si bien yo sabía, vamos a ser sinceros, yo sabía que la noticia era negativa, vos podés, aún así, sabiendo cómo es la noticia, podés operar en contra de la noticia al principio. Si en los primeros minutos, en la primera hora, podés operar en contra de la noticia si hay alguna oportunidad. Nosotros, ¿qué hicimos hoy? Nosotros metimos una compra en este punto. Pusimos un stop loss por acá debajo y buscamos acá. ¿Sí? Buscábamos un take profit en el 3-1, el precio llegó a un 2-1 y el precio después se dio vuelta. ¿Sí? Llegó casi un 2-1 y el precio se dio vuelta. Eh, Esta fue la operación que hicimos hoy, ¿sí? Pero salimos en ganancia el día de hoy. Logramos salirnos en ganancia con un 2-1, que no está para nada mal. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue buscar la liquidez. ¿Dónde se encontraba la liquidez de todo el impulso? En este punto, el precio toma la liquidez y nos metemos, ¿sí? Nada más. Acá ocurre lo mismo a la baja. El precio
te rompe, vamos a verlo acá. El precio te rompe este movimiento, colocas en esa zona, sí, donde en todo el impulso generado bajista, ¿dónde está la liquidez está en este punto. El precio te toma la liquidez, rebota, acá vos podés colocar una operación en venta con un stop loss por arriba de lo que se llama imbalance. El imbalance es una zona de, eh, ¿cómo decirlo? Una zona donde eh, es una barrera difícil de pasar, ¿sí? Porque es una zona donde tenés muchos tipos de operaciones. Acá había un pequeño imbalance, ¿sí? Desde este punto hasta ese punto había un pequeño imbalance. Después les voy a enseñar a reconocer los imbalances. Colocan el stop loss siempre por arriba del imbalance y buscan el 3-1. Y el precio te da el 3-1 ahí. ¿Sí? Mi estrategia es muy simple y va siempre a favor de la liquidez, va siempre a favor del análisis fundamental. Combina los principios más importantes en el mercado. Y esta operación la hicimos hoy operando en vivo, ¿sí? Esta operación en compra. También después de la operativa en vivo yo me hice esta operación en venta porque yo la vi muy fácil a esta operación. Era una operación que había roto los mínimos en esta zona, eh, estaba distribuyéndola, era bastante bajista, acá teníamos una distribución tipo Wyckoff, el precio nada más tenía que caer. Si no les gustaba entrar ahí, dicen, no, entrar ahí es muy arriesgado, no sabía si podía entrar ahí o no. Bueno, no pasa nada, pueden entrar un poquito después. ¿Dónde también podían entrar? Muy fácil. Agarran el volumen profile, determinan dónde se encontraba lo que era toda la liquidez bajista de este punto hasta este punto en realidad, porque lo que tenés que determinar en la liquidez es dónde se encuentra em, lo, mm, el impulso nuevo, ¿sí? En este punto tenías una pequeña liquidez y podrías meter operaciones en venta en esta zona, ¿sí? A partir de acá podías meter una operación pequeña en venta en ese punto. El precio, ok, acá volvió a manipular. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar la liquidez que no había sacado en zonas superiores. El precio no había sacado la liquidez en este punto. Te lo dice el mismo volumen profile. No saqué la liquidez en este punto. El precio va a sacar la liquidez, te barre la liquidez baja y tenías otra excelente operación en esa zona. Entonces, siempre, siempre, siempre tienen que buscar la liquidez y el volumen profile nos ayuda a entender un poquito dónde está esa liquidez, ¿no? Con un pequeño análisis técnico, con un pequeño análisis fundamental, siempre se van a poder posicionar correctamente en el mercado. A ver, se me están pasando un poco los comentarios, veo que me pusieron varias preguntas, me dan un segundo para leer. Esa herramienta se llama Volumen Profile, Cristian. Volumen Profile. Perfil de volumen con rango fijo. ¿Qué broker uso? Emma me pregunta. Bueno, Emma, utilizo Darwinex en este momento y estoy auditando una cuenta ahí porque Darwinex te permite que otras personas vean tus resultados de forma 100% transparente y es uno de los brokers más reconocidos a día de hoy, en mi opinión. Es verdad, dice Marcos, yo había comprado y esperaba que subiera más. Cuando dijiste que era negativa, me quedé, what the fuck. Sí, es que era negativa porque tenías al análisis fundamental en contra, ¿sí? ¿En qué vela tenés que cerrar? ¿En qué vela te das cuenta que tenés que cerrar? Eso lo determino siempre a través de lo que se llama punto objetivo, que es un concepto un poquito más avanzado, que vos tenés que replicar los impulsos. Esto es una teoría de Wyckoff, ¿sí? Uso una teoría de Wyckoff para determinar eso. Nayib, vos sabés más o menos, bueno, me pregunta cómo se marca el volumen profile. Bueno, si lo marcás de izquierda a derecha, lo marcás de izquierda a derecha y yo lo determino gracias al indicador SSL. ¿Sí? Este indicador que ven acá, que es el SSL Channel, pueden utilizar cualquiera, uno que identifique impulsos y retrocesos. Y yo nada más lo identifico gracias a este indicador en los impulsos y retrocesos. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de acá yo lo identificaría, por ejemplo, acá. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que en esta zona tenés liquidez.
Precio rompe la liquidez, acá no te da la confirmación de entrada, acá no te da ninguna confirmación de entrada, el precio rompe para arriba, acá vos pones esto, así, acá tenés la liquidez, en esta zona roja, ahí tenés la liquidez, comprás en esa zona, un stop loss por ahí, el precio sube hasta acá, eh, después nuevamente acá volvés a trazar la liquidez, desde este punto hasta este punto, ¿sí? La liquidez está en esa zona, y así vas trazándola poco a poco, de impulso a impulso. Eso sí, lo importante es determinar a qué dirección vas a operar, ¿sí? Lo más importante de todo esto es decir, bueno, yo voy a operar a la alza o bueno, yo voy a operar a la baja. Y eso se hace como sabiendo el análisis fundamental, porque el análisis fundamental te va a determinar mucho, muchísimo la dirección del mercado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar más, más ejemplos, ejemplos del jueves, ejemplos del jueves. Ya les voy a decir que operamos, que lo tenemos acá en Telegram. En Telegram tenemos todas las operaciones que fuimos haciendo, sobre cómo se va combinando este análisis fundamental con análisis de liquidez. El día jueves 21 de septiembre operamos una compra en este punto. Nosotros habíamos determinado la liquidez de esta zona a esta zona. El día jueves fue un día de volumen fundamental negativo. Era muy probable que se quedara lateral todo el día hasta eso de las 4 o 6 de la tarde por el bajo volumen fundamental. Entonces, yo lo único que hice fue determinar la liquidez, que la determiné desde esta zona, ¿sí? Hasta esta zona. Acá me daba la liquidez, exactamente acá. El precio la toma por una mechita, me confirma que empieza a subir y nosotros colocamos una operación en compra acá. Esto lo pueden ver en el canal de Telegram, ¿sí? Hicimos un 2-1. El stop estuvo acá. Hicimos un 2-1, súper limpia esa entrada. Súper limpia. El día jueves fue un día de bajo volumen fundamental, cuestiones que son difíciles de explicar en este momento porque se nos alargaría demasiado la clase, pero cuando hay bajo volumen fundamental, ahí existe un 90% de probabilidad de que el mercado se quede súper lateral, súper lateral. ¿Y qué hizo el mercado? Se quedó lateral toda la sesión. Entonces lo único que hicimos nosotros fue operar en contra de esa lateralidad, buscando la liquidez que estaba un poquito más arriba, en zonas, en temporalidades altas. La liquidez también sirve para verlo en temporalidades altas. Y la liquidez funciona como imán. Si yo tengo en una temporalidad más alta de 15 minutos, vamos a 5 minutos. Vamos a 5 minutos. Yo tenía en 5 minutos, voy a trazar la liquidez en 5 minutos, desde esta zona hasta esta zona. Esperen, que la tracé mal. Hasta esta zona en realidad es. Yo tenía toda una liquidez en esta zona, ¿sí? La liquidez estaba acá, por diferentes cuestiones de cómo se traza el volumen profile. Pero bueno, lo importante es que la liquidez estaba en ese punto y nosotros nos vamos a un minuto y podíamos ver que esa zona era como un imán. Esta zona podía funcionar de imán. El precio va a buscar ese imán que tenía esa zona de liquidez y cerramos casi en el punto más alto gracias a determinar el punto objetivo. Sí, que les dije el día, creo que cerramos un poquito más abajo. Después, día miércoles, ¿qué pasó? Bueno, el día miércoles teníamos la Reserva Federal. Y yo que les había dicho, no sé si lo recuerdan, día miércoles le dije, el precio va a subir hasta que salga a hablar la Fed. ¿Recuerdan que se los dije? El precio va a subir hasta que salga a hablar la Fed, la Reserva Federal. Y, y la Reserva Federal salió a hablar a las 15 horas argentinas. Y esto lo pueden ver en el canal de Telegram, ¿sí? A ver si los comparto. Claro, y yo les puse ahí también, compren el rumor, vendan la noticia. Andy lo sabe, que está en el grupo. A ver, voy a compartirles el Telegram para que lo puedan ver durante un minuto. A ver, eh, disculpen,
Vamos a ver. Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque... Ahí va. Eh, Acá yo les había puesto el día miércoles, esto fue el día jueves, el día miércoles, no, esto fue el día martes, esto fue el día miércoles. ¿Sí? Día miércoles 20 de septiembre metimos este pedazo de trade que nos llegó al 3-1 exactamente. Que yo les dije, compren durante todo el día, tenían que comprar porque ese día iba a salir la Reserva Federal a mantener los tipos de interés. Eso en el mercado se transforma como algo positivo, la mantención del tipo de interés. Pero lo que había salido muy negativo eran las expectativas del PBI. Miren, yo les había puesto una imagen más abajo, a eso de las 15:20. Les dije, a las 15:30 el mercado va a caer. Esto es lo que va a leer Powell, les puse ahora en la rueda de prensa, esto lo interpreto como muy hawkish. Hawkish es bajista, ¿sí? Hawkish, dovish es una forma de hablar que utilizan mucho en la Reserva Federal. Eh, Cuando dicen hawkish es bajista, cuando es dovish es alcista, ¿sí? Entonces, acá había salido en las expectativas del PBI, como lo pueden ver en esta imagen, que en el 2023 habían puesto 2,1 y en el 2024 1,5, una contracción para el PBI. El desempleo, veían que aumentaba el desempleo, una contracción para lo que es la economía. El dato de inflación, veían que bajaba, si bien es bueno, eso es positivo, pero eso significa que iba a haber menos dinero en el mercado y al haber menos dinero eso se traduce en menos compras y eso es bajista al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, todos los datos que habían publicado y todo lo que es el discurso que se había dado por parte de la Fed, los indicadores recientes sugieren eh, que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido, bla, 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 pero que todavía no estamos en el 2% de la inflación, por lo que vamos a mantener las tasas de fondos federales. Bueno, y acá podían leer todo. Esto era algo claramente muy, muy bajista, ¿sí? Muy bajista. ¿Y qué hicimos? Simplemente comprar. Y yo después les dije, les mencioné eso de las 15 a las 15:20, les mencioné, es decir, a las 15:20 acá, que tenían que empezar a vender. ¿Sí? En esta zona, se los puse por chat, que tenían que empezar a vender. En estas ventas, ¿por qué? Porque era muy fácil identificar la liquidez en estas zonas, ¿sí? De este punto a este punto, podíamos identificar que la liquidez estaba claramente en esta zona, justo donde llegó la mecha. El precio liquida, ¿sí? Y empezó a caer. Empezó a caer de una forma muy, muy fuerte. Eh, es que ahí estaba fácil, estaba muy claro el mercado. Estaba realmente muy, muy claro. Y era simplemente mantener las ventas. Yo me acuerdo que metí una venta, lo que fue desde este punto más o menos, si no me equivoco. La metí un poco tarde, desde ahí, y la coloqué hasta acá. Esta fue la venta que yo metí más tarde. ¿Por qué? Porque lo de la Reserva Federal había salido claramente bajista y eso movió al mercado. ¿Sí? Eso movió al mercado. El día martes fue un día donde nos fuimos con dos stop loss, dos pérdidas. ¿Sí? Fue el único día que nos fuimos con pérdidas y fue más que todo por mis errores, que cometí un error en el análisis que me adelanté un poquito. ¿Sí? Creo que había metido una pérdida acá y también había metido una pérdida en este punto, lo pueden ver en el canal, en el grupo de Telegram, ¿sí? Que había metido un par de ventas ahí y que se me fueron en pérdidas. Entonces, lo único que hice fue tranquilizarme, ¿sí? Porque dos pérdidas no significan absolutamente nada, primero que nada. Y segundo, que siempre nuestro riesgo-beneficio es de un 3-1. Entonces, con una sola operación se recuperaban hasta tres pérdidas consecutivas que podríamos llegar a tener. Y este día fue más que todo un error de análisis mío, porque yo había visto toda esta tendencia, era bastante obvia la tendencia bajista, solamente que la operación a la baja se nos había pasado y no se estaba dando ninguna operación. Entonces, como no se daba ninguna operación, yo me desesperé un poco y metí compras, ¿sí? Esperando que el precio retrocediera, pero bueno, el precio no retrocedió hasta eso de las 13:50, cuando yo ya había dejado de operar y el precio ahí sí subió. Yo esperaba que el precio busque la liquidez, porque fíjense que en velas de
5 minutos, teníamos mucha liquidez en la parte superior. Teníamos mucha liquidez en esta zona, ¿sí? Todo esto era mucha liquidez que el precio no había ido a barrer nunca. Fíjense que el precio nunca había dado un retroceso para buscar la liquidez que teníamos en estas zonas. Entonces, tarde o temprano el precio iba a darse vuelta porque esta liquidez que no se toma funciona de imán. El mercado siempre toma la liquidez tarde o temprano y si no la toma es porque se va a ir un rato más, pero después la va a ir a buscar tarde o temprano allá arriba. ¿Sí? Tarde o temprano va a ir a buscar, fíjense cómo el precio terminó yendo a buscar esa liquidez. Tarde o temprano va a buscarle esa liquidez. Es una manera muy objetiva de analizar el mercado, muy simple y muy efectiva. Después tenemos el lunes. El lunes, a ver, vamos a ver cómo operamos el lunes, que no, ni me recuerdo ya cómo operamos. Que metimos una comprita, ¿sí? Apenas comenzó el mercado, metimos una comprita y la sacamos en ganancia también. Fíjense que casi toda la semana nos metimos una compra acá que sacamos parciales en el 0.3. Vamos a buscar acá. Metimos una compra acá. ¿Por qué? Porque el precio había sacado liquidez de lo que había sido este impulso bajista, retrocedió y buscábamos un movimiento más largo. Pero ¿qué pasa? El precio nos dio el 1 a 1, sacamos parciales en el 1 a 1 y después nos fuimos en break-even, lo que terminó generando un 0.3 de ganancias. Fue poquitas ganancias, pero aún así fueron ganancias al fin de cuentas, ¿sí? Que es lo importante. Y después el precio no nos dio ninguna otra oportunidad durante todo el mercado, porque el mercado se quedó súper lateral y realmente no me dio ningún otro tipo de oportunidad para hacer trading. Así que bueno, traders, eso fue lo que vendría a ser la operativa semanal. ¿Qué les pareció? ¿Me van siguiendo lo que es el análisis fundamental y el análisis de la liquidez? Es una combinación de estas son las dos claves del mercado. Si realmente quieren entender cómo funciona el mercado, tienen que entender estas dos claves. Son las dos claves más importantes de todas, ¿sí? Y siempre funciona, siempre, o la mayoría de casos por lo menos. A ver, los leo. ¿Tienen alguna pregunta? Em, a ver, ahí los veo. Háganme todas las preguntas que quieran, ¿sí? Tenemos tiempito. Me pregunta John, ¿es difícil pasar una prueba de fondeo? Sí, es bastante difícil. Es bastante difícil y yo no lo recomiendo si son principiantes, métanle en la cuenta real, traders, no se estresen con una cuenta fondeada y en el momento en que les vaya increíblemente bien y ya estén totalmente seguros, pueden meterse de a poquito, porque si no va a ser pérdida de mucho dinero. Joseph, a mí me dice, a mí me sale diferente el perfil de volumen con rango fijo. Bueno, eso tiene que ver por la configuración, ¿sí? La configuración la pueden encontrar también en YouTube, que había subido un video al respecto, pero esta es la configuración actual que estoy teniendo, ¿sí? Por si la quieren copiar, ahí está. Em, sí, Diego, exactamente. Sí, bien. Aníbal confirma que había visto la zona marcada. Excelente, bien, bien, bien. El análisis fundamental, ¿cómo lo tomás? Bueno, hay un video en YouTube, pueden ir a verlo, que se llama eh, Haciendo análisis con el calendario económico, ¿sí? Que es una de las formas de hacer análisis fundamental. Hay muchas formas y es muy complicado y no les puedo explicar todo el análisis fundamental en un minuto. Pero el análisis fundamental, la mayoría de traders piensa que es simplemente ver el calendario económico y decir, ah, salió verde, es positivo, ah, salió rojo, es negativo. Y no es así. En realidad hay muchas cuestiones dentro de esto. Por ejemplo, había salido el PMI el día viernes, o sea, hoy salió el PMI y uno salió positivo y el otro negativo. Y aún así yo consideré que esto era negativo. Y esto era negativo para el dólar, pero también era negativo para los índices, porque el PMI afecta directamente
a lo que son los índices. Y eso va a depender de cada noticia. Y eso tiene que ver el por qué, ¿no? Porque, ¿qué es el PMI? Tienen que entender cada cosa, ¿sí? El PMI es el nivel de un índice de difusión basado en gerentes de compra encuestados en la industria de servicios. Básicamente es, no quiero decir un índice de precios, porque no es un índice de precios, ¿sí? Pero básicamente habla sobre esto, sobre qué tan fuerte eh, están las compras, ¿sí? En el sector. Para ponerlo de forma muy simple, la verdad es un poco complejo explicarlo. Es un indicador del estado de la salud económica. Las empresas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado y sus gerentes de compra poseen quizás la visión más actual y relevante de la visión economía de la empresa, ¿sí? Por eso iba a afectar de manera proporcional a los índices. Los índices cayeron con esta noticia porque era una noticia negativa para los índices. Hay noticias, como por ejemplo la de inflación o la de desempleo, que capaz se toman al revés. Cuando esto es negativo, es positivo para los índices. Pero eso tiene que ver con cada noticia y es algo complejo de explicar en estos momentos, ¿sí? Con tiempo y poco a poco lo van a ir entendiendo mejor. Pero todo tiene que ver con entender lo que es el crédito, por un lado, la inflación y el crecimiento económico. Me pregunto si cobro por hacer mentorías uno a uno. A ver, Emma, la verdad es que yo no doy mentorías uno a uno en cuestiones, o sea, doy muy, muy pocas veces asesorías uno a uno, porque no me es tan rentable, la verdad. Y sí, obvio, uno cobra por su trabajo, en caso de hacer alguna, pero la verdad es que no suelo dar porque no me es rentable la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo en la mayoría de casos. Hay muy pocos casos muy puntuales donde sí, y hay otros donde no. Em, Todo depende del caso de cada persona y de si lo puedo ayudar o no. Mazanielo, Mazalilo, Mazanielo. Estuvieron viendo, sí, hay un video donde yo explico eso. Está en YouTube, pueden ir a verlo. La gestión monetaria Mazanielo es una de las mejores gestiones en cuestión de riesgo-beneficio, ¿sí? Es como una especie de interés compuesto donde te enfocás en hacer una cantidad de operaciones lo suficientemente mínima para buscar que tu estadística se cumpla, la efectividad de tu estrategia se cumpla. No pueden ser números arbitrarios, tienen que ser números basados en su estrategia. Por ejemplo, los números que yo pongo ahí son basados en la estrategia, en la efectividad de mi estrategia. Todo va a depender del riesgo-beneficio de su estrategia, de la efectividad, etcétera, ¿sí? Pero es una gestión de capital extremadamente buena y con la que pueden subir rapidísimamente su cuenta. En Argentina, ¿qué operaría? Operaría esto, lo que yo estoy operando. O sea, no operaría otra cosa. Si me preguntás por acciones argentinas, me decís. En Argentina hay muy buenas opciones. O sea, hay muy buenas formas de hacer plata con las acciones. Porque, por ejemplo, Mercado Libre es una empresa de puta madre. Y siempre van a crecer por el tema de la inflación, pero también se revalorizan mucho en cuestiones de dólares. Es lo que tiene, o sea, si agarrás un buen ciclo económico en Argentina, las empresas de Argentina te pueden dar muy buenas rentabilidades. Pero bueno, eso ya tiene que ver con otras cosas. ¿Cuántos años tengo? Eso no se pregunta. No, mentira. Tengo 25 años. Empecé en esto del trading a los 17. O sea que ya vengo hace casi 8 años. Hace 8 años, más o menos. Em, ¿Cómo configuras el SSL Channel? El SSL Channel viene por defecto, o sea, no lo configuro. Tal cual aparece ahí en TradingView, lo uso.
Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya interesado? ¿Qué les ha parecido la clase hasta el momento? Ahora, esto no se queda acá, porque el análisis que nosotros estamos haciendo últimamente también está muy correlacionado con lo que es inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial, a ver, les voy a mostrar un poquito de cómo funciona para que lo tengan en cuenta para próximas sesiones, ¿sí? La clase la voy a subir a YouTube. A YouTube voy a subir la clase. Blue Finance Academy. Acá hay una academia de trading que me quiere. No, mentira. Igual que raro ese nombre. Está bien, está bien. Si es para mejorar el conocimiento, cualquier cosa es bienvenida. Bueno, les explico la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está buenísima. O sea, la verdad es una locura. La venimos trabajando hace casi 3 meses ya. Y la idea es que sea un apoyo al análisis. Si no es que sea, o sea, hay una forma de operar específicamente con la IA, pero es simplemente que sea un apoyo para los análisis. Por ejemplo, lo que hace la IA es comparar patrones anteriores del mercado, intenta interpretar cómo se ha movido el mercado, cuál es el comportamiento típico, cuál es la cantidad de pips que mueve el mercado, qué son los imbalances, o sea, intenta interpretar todo y te saca una conclusión. Hay veces que tiene mayor efectividad y hay veces que tiene menor efectividad. Eso lo podemos ver gracias al coeficiente, porque te va lanzando un coeficiente. La inteligencia artificial te dice, esta predicción tiene un 60%, esta predicción tiene un 80%, esta predicción tiene un 90%. Hay predicciones que tienen hasta un 90% de efectividad y la verdad es que de verdad predice muy bien, pero es una IA que nos ha llevado meses de trabajo y todavía no está lanzada para todo público. Todavía nada más lo usamos yo y el programador por el momento, ¿sí? Pero nada, se las quería mostrar porque también es un apoyo bastante interesante y es un apoyo que está sirviendo bastante del lado cuantitativo, del lado de entender cuál es la probabilidad, porque eso hace la IA. La IA lo que hace es analizar todos los patrones anteriores existentes en esta divisa de una manera súper rápida. Y lo que te hace es, en base a la volatilidad, en base al volumen, en base a patrones repetitivos, identifica zonas del mercado anteriores que hayan sido similares, ¿sí? Y a partir de estas zonas te proyecta lo que podría llegar a pasar según zonas y niveles anteriores en el mercado hace mucho tiempo atrás. Lo que ha sucedido en escenarios similares, es lo que te proyecta. Hay veces que tienen mayor correlación, hay veces que tienen menor correlación. Em, pero lo importante acá, por ejemplo, es utilizarlo con lo que es la zona de imbalances, ¿no? Nosotros el día de hoy nos marcaba, no sé si recuerdan, que el precio tenía que subir. Es lo que marcaba la inteligencia artificial hoy. Que el precio estábamos en esta zona, disculpen. No, en esta zona estábamos. Y mostraba que el precio tenía que subir, pero después tenía que caer. O sea, tenía que subir hasta los imbalances, es lo que me estaba diciendo la inteligencia artificial. ¿Sí? El precio subió hasta el primer imbalance y cayó, pero no subió hasta el imbalance de arriba. Yo estaba esperando que el precio cerrara al imbalance de arriba, porque es un poco lo que proyectaba la inteligencia artificial, pero el día de hoy también hay que decir que la correlación o predicción era de un 69%, es decir, no era tan efectiva, no era de las mejores predicciones que se podría haber hecho, pero la idea de usar la inteligencia artificial es correlacionarla con imbalances, correlacionarla con ciclos, correlacionarla con diferentes cuestiones de sesiones. Y decir, bueno, acá tenemos una zona importante, acá tenemos que la IA me muestra que tiene que rebotar, llegar a la zona y rebotar hacia abajo, bueno, entonces voy a poner una operación a la baja. Porque en lo que me voy a enfocar principalmente es en buscar la zona cuando coincide con la inteligencia artificial y me manda una predicción. Entonces, esto me sirve para interpretar velas de 1 hora, velas de 30 minutos, velas de 4 horas, 15 minutos, 5 minutos, hasta 1 minuto, ¿sí? Y tenemos varias variaciones, algunas veces funciona mejor, otras veces funciona peor y demás. Todavía la estamos terminando de desarrollar, los últimos detalles, pero la verdad es que nos ha dado una excelente efectividad. El programador viene operando con la inteligencia artificial ya hace casi 2, 3 semanas en una cuenta real y le ha ido súper bien, ha logrado crecer su cuenta excelente. Todavía nos falta más backtesting, todavía nos falta un poquito más de pruebas, pero las quería mostrar porque también quería mostrarles cómo se puede sumar lo que es el análisis fundamental
el análisis de la liquidez, de entendiendo cómo funciona el mercado y por qué todos pierden, con lo que es el análisis cuantitativo, que sería la tercer pata, ¿no? De todo lo que es el mercado. Y la inteligencia artificial mide mucho el tema de la volatilidad y volumen, que es una de las cosas principales, ¿sí? Fíjense cómo nos dice básicamente que el precio tiene que rebotar, llegar al imbalance que tenemos ahí y caer. Entonces es muy probable si que para el lunes, martes, si el precio rebota hasta allá arriba, nosotros estar colocando una venta, ¿sí? Porque esto tiene un gran grado de probabilidad, sumado a sumado a los imbalances. También me muestra cómo llegado a este imbalance, si el precio logra llegar a ese imbalance, es probable que haya una pequeña lateralidad o un pequeño rebote para continuar la caída más tarde. Entonces, estas cuestiones son realmente muy, muy interesantes. Emma, el lunes empezamos a las 10:15, ¿sí? 10:15 AM Argentina. No, todavía la inteligencia artificial no toma en cuenta las noticias. Algo que tiene que ver mucho con el tema del análisis fundamental es el tema de Bloomberg Terminal, ¿sí? La Bloomberg Terminal, si ustedes saben lo que es Bloomberg Terminal, ¿alguna vez escucharon de eso? ¿Alguna vez escucharon de la Bloomberg Terminal? De la terminal Bloomberg. No del periódico Bloomberg. Bueno, básicamente, ustedes saben que los institucionales usan análisis fundamental, ¿no? Pero ustedes piensan que los institucionales están usando las herramientas gratuitas de TradingView, las herramientas gratuitas de Forex Factory para analizar el mercado. Ustedes piensan, ellos teniendo millones de dólares, ¿van a estar usando estas herramientas? Por supuesto que no. No es un canal solamente de economía. Es una plataforma que muestra toda la información existente en el mundo, toda la información existente en el mundo, al segundo, al minuto, con una interpretación, con una inteligencia artificial, ¿sí? Sobre si es algo positivo o negativo para la moneda. Y te muestra toda la información del mercado, al segundo, así. Pasó algo al otro lado de los bonos de China de que nadie conoce de la mínima vacuna, te aparece acá. Tiene toda la información existente en el mundo entero. Y eso es algo muy interesante, o sea, vale alrededor de $50.000 anuales, para que se den una idea. Em, y hay una serie que yo les recomiendo llamada Billions. No sé si alguien vio la serie Billions, que trata de un fondo de inversión. Bueno, en esa serie de Billions es un fondo de inversión que hacía análisis fundamental, que lograba predecir casi con un 100% de efectividad al mercado gracias al análisis fundamental y gracias a la información privilegiada. Y en uno de los momentos de las series quieren agarrar a esta persona, al dueño del fondo de inversión, que es muy crack y demás, y lo quieren agarrar y para agarrarlo le dicen, miren, vos tenemos sospechas de que manipulás el mercado, así que lo que vamos a hacer es directamente no te vamos a permitir operar. ¿Y qué hicieron? Le sacaron directamente la Bloomberg Terminal. Y el tipo podía acceder a los mercados, el tipo podía estar ahí operando, ¿sí? Pero lo que hicieron es sacarle la Bloomberg Terminal y sin la Bloomberg Terminal él no podía hacer nada, porque ahí tenía la verdadera información, la que de verdad le servía al tipo. Y es increíble cómo lo muestran de forma tan descarada en una serie de televisión, en una serie de Netflix. Y es obvio que lo van a mostrar de una forma tan descarada, incluso mostraban a la terminal Bloomberg ahí, todo desarrollándose y demás, pero es que nadie entiende esas cosas. Nadie lo entiende, entonces por más que te lo muestren, vos decís, ah, sí,
el coso financiero, sí, pero realmente nadie sabe bien lo que es. Para que se den una idea de que realmente esta plataforma está influyendo en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo y es uno de los recursos más importantes que tienen los institucionales que los retails no tienen. Pero bueno, aún así podemos analizar muchas cosas y defendernos. Nosotros hace un tiempo encontramos una plataforma mucho más barata, similar a la terminal Bloomberg, pero bueno, obviamente no es igual, obviamente no tiene toda la información del mundo, pero aún así es extremadamente buena y es la que usamos para operar, ¿sí? Para hacer todo lo que es el análisis fundamental, nos sirve bastante. Es una plataforma semi-institucional que cuesta alrededor de $200, $165 mensuales. Tiene su costo también, o sea, es un poquito carita, pero aún así es buena. Listo. Listo, traders. Les mando un saludo y nos vemos el lunes. Chau, chau.